Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Gracias a Dios por sus vidas que están ahí presentes por medio de estas redes sociales. Gracias a Dios por todos los que están queriendo escuchar la palabra del Señor porque es vida y bendición para todos aquellos que lo hacen de todo corazón. Así que los invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 12 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por obrar en nuestras vidas. Gracias por llenarnos de tu sabiduría, de la correcta interpretación de tu palabra. Gracias por usarme, Espíritu Santo, para que seamos todos edificados y sea palabra de Dios. Por eso callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar o el título de la enseñanza es el perdón. Algo que un cristiano experimenta cuando recibe a Cristo en su vida. El genuino perdón, el verdadero perdón proviene de Dios y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creímos en Jesucristo y lo aceptamos en nuestros corazones, creímos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que murió por nuestras transgresiones, que fue molido por nuestros pecados y que se hizo toda una llaga para sanarnos. Impresionante, ¿no? Y que al morir y derramar toda su sangre nos limpió de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea y lo reciba en su corazón no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el sacrificio de Cristo es la mayor bendición que jamás el ser humano haya podido experimentar. Es lo mejor que nos ha podido pasar a cada uno de nosotros, porque nos salvaron, nos rescataron. Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a salvarnos. Amén. Para transmitirnos su perdón, porque estábamos apartados de Él, fuera de la gloria de Dios, muertos, destinados a la muerte. Muerte quiere decir separado de, o sea que estábamos destinados a estar apartados totalmente, separados totalmente de Dios, una eternidad, pero en el infierno. Pero Jesucristo, Dios, en su infinito amor por el mundo, envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, para que todo el que crea se arrepienta y reconozca que somos unos viles pecadores y que necesitamos de Dios para abandonar el pecado, ¿cierto? Que por nuestra propia fuerza, que por nuestra propia capacidad no lo lograremos. Necesitamos de Cristo, necesitamos entender el perdón de Dios. Amén. Por eso también en el libro de Efesios, capítulo 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonito, ¿no? Una persona que está amargada, que está apartada de Dios, que no ha dejado obrar a Cristo en su vida, que no ha entendido todavía el perdón divino, pues anda como amargado, en gritería, ¿cierto? En ira, gritería.
en malicia, esa maledicencia. O sea, pronunciando palabras pero totalmente maldicientes, groserías, insultos. Y toda malicia, solo piensa en lo malo y desea lo malo a los demás. Por eso dice Dios antes, más bien sean benignos, perdonándoos unos a otros, misericordiosos, ¿cierto? Como Dios nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. También como lo empezamos en Colosenses 3. Dice, como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y por eso dice, así que, bueno, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios es Cristo. El que tiene a Cristo tiene el amor perfecto. Y nosotros no teníamos ese amor perfecto. Teníamos el amor humano, con el cual amábamos, pero no podíamos perdonar. Amén. Amábamos hasta un punto, ya te dejé de amar. Pero ese amor está lleno de celos, de envidia, de violencia, de venganza. Es un amor imperfecto. Por eso necesitábamos el amor perfecto que está en nuestro Señor Jesucristo. Que el que tiene a Cristo tiene ese amor perfecto que es Dios. Amén. Porque Dios es amor. El amor es lo que nos va a mover a nosotros. Un cristiano necesita entender que lo que más se va a manifestar en nosotros como cristianos y lo que más vamos a reflejar a los demás es el amor perfecto de Dios. Y es lo que vamos a decirle a los demás. Acérquense a Dios, arrepiéntanse para que Él los perdone, porque para que puedas experimentar y recibir el perdón divino. Es lo primero que vamos a experimentar, el perdón de Dios. Qué hermoso y qué bendecido y qué felicidad es recibir el perdón de Dios. En el libro de Salmos 32, Salmo 32, del 1 al 5 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi angustia, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bonito. Qué bonito es recibir el perdón de Dios cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Cuando nosotros reconocemos que no nacimos perfectos. Cuando una persona dice, pero yo pedir disculpas ¿de qué? ¿Yo pedí perdón de qué? Si soy perfecto. El único que puede decir eso, digan quién es. Nuestro Señor Jesucristo. De resto, el que diga eso está envanecido. Está en soberbia, en orgullo, en altivez. No entiende. No está dejando obrar a Cristo en su corazón. Pero los que tenemos a Cristo y tenemos ese amor perfecto, nos hemos vestido de ese vínculo perfecto, ese amor perfecto de Dios, ¿sabe qué pasa? Que entendemos. Y lo que hacemos es, bueno, Señor, perdóname. Empezamos a reconocer nuestros pecados. Porque dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Pero por qué me está pasando esto? Señor, porque no has entendido que eso que te está pasando es producto de tus pecados. Tus pecados te están alcanzando y te están produciendo ese dolor, esa angustia, esa enfermedad, esa amargura, ese deseo de morirte. Eso que te está pasando, malo, yo no te lo di, dice el Señor. Es el pecado al cual tú todavía no has confesado. Y por eso vienes a gemirme a mí que te ayude, pero no has entendido que debes reconocer primero tus pecados. Amén. Se llama arrepentimiento. Se llama entender que fallé, que pequé,
que no nací perfecto y que he cometido muchas cosas incorrectas y que debo alzar mis ojos a Dios y decirle, ya entendí y reconozco mi maldad. Mi pecado te lo voy a declarar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero para ello necesitamos tener a Cristo. Cuando yo tengo a Cristo, quebranta mi corazón y me hace ver las iniquidades, el pecado en el cual estoy y el cual antes no veía. Es más, me recreaba en esos pecados porque no los veía como pecado. Por ejemplo, un pecado que la gente se recrea y no lo ve como pecado es la fornicación. Fornican y como que no se les da nada. Porque dice, pero es que a la final yo no le, además la pasé rico y además no fui obligado ni obligado. Yo dice, no, es pecado. Y ese pecado pesa, empieza a pesar y puede llegar a aplastarte. ¿Y qué hace Dios? Quiero liberarte de ese pecado, de eso que el diablo quiere que tú hagas para él aplastarte y destruirte. Por eso vine a salvarte, para que reconozcas esas maldades, reconozcas ante Dios y confieses tu pecado. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? Diga, el primero que debo confesar mis pecados es ¿a quién? A Dios y a las personas con las cuales tú les fallaste, tú les hiciste mal. Debo pedirle perdón a esa persona. De resto, Dios, yo no tengo por qué confesarle a una persona todos mis pecados y esa persona dice, ¿usted por qué me confiesa? No, porque es que usted como es pastor, usted como es hombre de Dios. Pues sí, qué bueno que usted, tú me los dices, pero confiesa, se los dices a Dios, ¿no? Porque, o has hecho algo contra mí. No, entonces, no te preocupes. Con nuestra guianza, Dios nos guía a nosotros a que enseñemos a la gente a ir a Dios y confesarle a Dios sus pecados. Pero para ello necesitamos reconocer primero que somos pecadores y que necesitamos el perdón divino. Y para eso vamos a Dios y Él nos va a examinar. Amén. Por eso porque si yo mismo me examino, yo me creeré limpio en todo lo que hago. Pero por eso necesitamos ir a Dios y decirle, Señor, examíname tú. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¡Qué bendición! Nosotros debemos siempre ir a Dios, diga a Dios, a decirle, Dios mío, examíname. No un hombre igual de pecador, o que fue igual de pecador, pero que ahora pues ya ha sido cambiado por el Señor, pero de todos modos un ser humano, imperfecto. Debemos ir a Dios, al perfecto, al que nos va a examinar correctamente. Amén. Que va a mirar bien nuestro corazón, porque nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de mirar el corazón de nadie. Pero con rayos sé que sí se puede, pero no las intenciones del corazón. Dios es el que conoce de lejos las intenciones de nuestros corazones. Por eso vamos a Él a decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y por favor, guíame en el camino eterno. Quebranta mi corazón para yo poder reconocer que esto es pecado, porque no me parecía pecado. Pero cuando recibo a Cristo, lo primero que viene es ese reconocer, ese redarguir, ese arrepentimiento por haber deshonrado a mis padres, por ejemplo. Hablé mal de mis padres, no les obedecí, lo que hice fue refunfuñar de ellos, renegar de ellos. Perdóname, Dios, porque no había honrado bien a mis padres. ¿Y cuántas cosas más, no? Mentira, una mentidera, una maldecidera, o sea, groserías por todo. Nomás el saludito es una grosería. Todo eso es pecado. Y cuando yo tengo a Cristo, me redarguye.
Me arrepiento. Empiezo a sentir dolor ya no por las consecuencias del pecado que me hace gemir, sino empiezo a sentir dolor por haber fallado contra ti, Señor. Es que pequé. No estoy acostumbrado a mentir, estoy acostumbrado a hacer estas cosas, a envidiar, a vengarme, a todo eso que tú llamas pecado, Dios. Pero ahora con Cristo estoy aprendiendo que eso es pecado y que eso es lo que me está destruyendo. Y que el diablo, hay un enemigo que quiere que yo ande en esos pecados para que ese mismo pecado me aplaste. Pero Jesucristo vino a rescatarnos. Diga, Jesucristo nos libertó en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! Cuando creemos en Él, lo recibimos en nuestros corazones y experimentamos, lo primero, su amor, su perdón. ¡Qué bendición! Porque vamos a Él y decimos, cuando yo recibí a Cristo, empezó un quebrantamiento en mi corazón. Que yo no era capaz de levantar, como decía, casi los ojos a Dios por todo lo que hice mal, todo lo que le hice a mi mamá, todo lo que hice, tomar, fumar, fornicar, mentir, maledicencia, todo eso. Empecé a reconocer y a pedir perdón. No pensé que tomar era malo. No pensé que fornicar era malo, hasta cuando recibí a Cristo. Y la manifestación de que yo tengo a Cristo es que se quebranta mi corazón. Es lo primero que hace. Se quebranta y yo empiezo a reconocer que eso es pecado. No que me dicen, eso es pecado. Sí, yo sé que ustedes me dicen que eso es pecado, pero yo no lo siento así. Necesita esa persona convertirse. Se llama convertirse. O sea, reconocer que eso es pecado. Y para eso necesita a Cristo. Y el mismo Señor obrará en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu para redarguirnos, para hacernos ver, porque estábamos enceguecidos. No podíamos ver porque un enemigo, el Dios de este siglo, había enceguecido nuestro entendimiento para que no comprendiéramos que eso es maldad. Una persona que ve pornografía es pecado y ese pecado lo va a aplastar totalmente y se va a perder. Cuando esa persona no va a entender hasta cuando el Señor no quebrante su corazón, aunque le digan y le digan y le digan y le digan y le digan, va a seguir en lo mismo. Porque le gusta. ¿Cómo voy a dejar algo que me guste? ¿Cierto? Es difícil. Y entonces ahí es donde viene el temor de Dios. El temor de Dios con Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, viene su amor, viene su temor. El temor de Dios me hace ver que eso es pecado. Y que yo empiece a aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y así nosotros empezamos a hacerlo. A aborrecer es el pecado en las personas, pero no a las personas. ¿Y usted por qué se está apartando de mí? Porque usted quiere que yo siga sus maldades, su pecado, y yo no. No porque te odie, sino porque aborrezco el pecado. Amén. Pero Dios sí conoce si verdaderamente lo estoy haciendo así. O no porque verdaderamente odio a esa persona. No. Sino porque sencillamente Cristo está obrando en mi corazón. Y Él es el que me examina y me dice, hijo mío, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Diga, Dios me ayudará a reconocer, primero, mis errores. Porque es tan fácil que Él ver en los demás los errores, ¿no? Pero no, los míos, Señor, ayúdame, Señor. Y cuando yo los veo, digo, Dios mío, ahora sí entendí, pido perdón. De lo contrario, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces viene la confesión y viene la liberación de nuestro corazón y de nuestra alma. Viene una paz y una felicidad impresionante. Por eso en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Me siento feliz porque Dios me perdonó. Y la cuestión es que algunos
falta otro proceso. ¿Tú te perdonaste a ti mismo? Para algunos que Dios los perdona, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Y si tú no eres capaz de perdonarte a ti mismo, ¿cómo perdonarás a otros? Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo amarás a otros? Amén. Entonces Dios nos dice, hijo mío, si yo te perdoné, tú también perdónate a ti mismo. Porque a veces nos viene la culpa y a culparnos, autoculparnos un montón de tiempo. Y el mismo diablo también empezar a condenarnos a nosotros para que no nos perdonemos. Si Dios me perdonó, yo me arrepentí y me aparté de ese pecado, ¿por qué voy a seguir culpándome? Que otras personas tal vez van a seguir recordándome mis pecados anteriores, tal vez, pero Dios no es así. Él borra mis iniquidades, Él borra mis rebeliones. Él toma el lugar que yo merecía por mis pecados, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo lo entiendo, me siento tan feliz y siento una paz tan impresionante, que es la dicha del perdón. Es sentirme supremamente feliz porque fui perdonado por Dios. Y empezamos a caminar confiados en Dios. Y empezamos a caminar bien sin culpa. Amén. Libres de la condenación que el diablo quiere venir a hacerlo. ¿Cierto? Y experimentamos eso. Pero también vamos a experimentar algo que yo experimenté ya. Pedir perdón, reconocer mis maldades, pero ahora también voy a experimentar poder perdonar a otros. Y ahí es lo que viene lo fácil, ¿no? A veces no es fácil ni siquiera reconocer las maldades y pedir perdón a Dios por eso. ¿Cómo será entonces también poder perdonar a los demás? Y así como Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Así como Dios también nos perdonó a vosotros, pues hazlo también en Cristo Jesús. Entonces, si yo tengo a Cristo, una manifestación de que tengo a Cristo y estoy en ese proceso de Dios, es que puedo perdonar, porque humanamente no lo lograré. Con ese amor imperfecto no se puede perdonar. Antes se quiere es venganza. Quiero es venganza. ¿Cierto? Pero con el amor perfecto, lo que hacemos es perdonar. Por eso el apóstol Pedro le preguntó a nuestro Señor Jesucristo que a cuántas veces debía perdonar. Y después ahí sí coger no, mire lo que dice en Mateo capítulo 18. Mateo 18, vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay, Dios mío. En pocas palabras, resumiendo acá, siempre. Pero el apóstol Pedro, el discípulo amado, uno de los discípulos amados de nuestro Señor Jesucristo, él mismo se respondió, Señor, ¿hasta cuántas veces perdona? Hasta 7, ¿cierto? No. Hasta 70 veces 7. ¿Quién pecare todas esas veces contra uno, la misma persona? Creo que es hasta imposible, ¿no? En pocas palabras, Dios está diciendo aquí, debes perdonar siempre. Sé que se te va a dificultar. A unos se les va a dificultar más, a otros menos, porque somos totalmente diferentes los unos a los otros. A este se le dificulta y a este no. Entonces tú no juzgues al que se le dificulta. Y el que se le dificulte no envidia al que... ¿Cierto? Por eso debemos decirle, Dios mío, ayúdame a no mirar la paja del ojo de los demás, sino más bien mirar la bigota que tal vez tenga en el mío. ¿Cómo podría ayudar a mi hermano siendo que yo no he sido libre? Amén. Necesito primero ser libre para poder ayudar a los demás genuinamente. Entonces,
Hay personas que se les va a dificultar más. Y Dios es el que nos va a guiar a esa persona. Solo nosotros lo que podemos hacer es orar para que Dios obre en esa vida. Nosotros no podemos obligar a que esa persona perdone. ¿Cierto? Dios, nadie nos puede obligar a que demos perdón. Usted tiene que perdonar. Esa no es la manera. La manera es entender que humanamente es imposible hacerlo. Que debemos es postrarnos a Dios y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí, a través de mí. Yo muero, me rindo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dios te dice, si tú te rindes a mí y me dejas obrar en tu corazón, podrás perdonar. De lo contrario, no lo lograrás. Nunca lo lograrás. Y esa falta de perdón te va a consumir, te va a aplastar. Necesitas ser libre. Amén. Ser sano tu corazón. Y Dios dice, yo entiendo que hay heridas en tu corazón. Yo las veo y te voy a sanar para que perdones. Amén. Y Dios lo que hace es, en vez de decir, tienes que perdonar, no, es que aquí dice yo cómo perdono, yo sí perdoné y tú cómo no puedes. Eso no es una persona que esté predicando correctamente, como los amigos de Job que fueron a decirle a Job, supuestamente a consolar a Job, y lo que hicieron fue criticarlo, juzgarlo y condenarlo. Así mismo a veces hay personas que vienen, ay, mire que esta persona no puede perdonar, vamos a ayudarla, y lo que hacen ayudarla es criticarla, juzgarla, condenarla. Si usted no perdona, se va para el infierno. Ay, Dios mío. Más bien, ven, Dios lo que quiere es que entregues bien tu corazón y Él te lo va a sanar. Y Él te va a dar el poder y la capacidad con su amor perfecto para que puedas perdonar. Él no te va a obligar, Él te va a ayudar. Él te va a sanar para que puedas hacerlo. Amén. Entonces, estamos comprendiendo, ¿cierto? Y cuando eso sucede, pues Dios nos dice, hijo mío, te puede hasta revelar, si yo viniera, te puede llegar a quedar por estar así resentido. Perdona, tranquilo, tranquila, que yo te voy a ayudar, dice el Señor. A ti que estás ahí angustiado, a ti que estás ahí en tormento porque no puedes perdonar. Tal vez has pedido muchas veces a Dios ¿cómo haces para pedir perdón? Y Dios te dice, solo necesitas venir a mí. Ven a mí y entregarme tu corazón. Y orar, impregnarte de mí, dice el Señor. Por eso en el libro de Efesios 5, versículos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Diga, cuando yo me impregno de Dios es porque estoy continuamente con Él. Así como a veces estamos continuamente con algunas personas y nos empezamos a imitarlos. Se nos pegó lo de esa persona, pero a veces se pega es más lo malo. Por eso dice Dios, no te acompañes del hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tome el lazo para tu alma. Y Dios dice, ¿por qué no te acompañas más bien de Dios? Porque una persona que casi no ora, que abandona la oración, ¿cómo se va a impregnar de Dios? ¿Cómo va a ser un imitador de Dios? ¿Cierto? Entonces cuando vamos allá en oración, allá con Él y nos deleitamos con Él, nos empezamos a impregnar de Dios. Y empezamos a ser imitadores de Dios. Y empezamos a andar en amor como Él ama. Amén. Y vamos a poder perdonar.
De lo contrario, es un proceso, no es un pase mágico ahí. Ya, puedes perdonar. No, es un proceso de entrega tuya a Dios, de buscarlo, de entregarle tu corazón, de que Él lo sane y lo llene de su amor perfecto para que tú puedas pedir perdón y perdonar. Cambiar tu manera de vivir pecaminosa y obedecer a Dios, ¿no? Y también perdonar a otros, sin participar de sus malas acciones. Yo te perdono, pero no participo de tus malas acciones. Amén. Porque algunos entienden mal el perdón. Yo perdonar a una persona es seguirle alcahueteando su pecado. ¿Sí? No, así no es. Yo te perdono, pero no te alcahueteo ese pecado. Amén. Y si 7 veces me dices al día que te perdono, te voy a perdonar, pero 7 veces también te diré, no te voy a alcahuetear ese pecado. A ti te amo, pero aborrezco el pecado. Amén. Es un proceso en que Dios nos hace ver las cosas como Él las ve. El temor de Dios me hace aborrecer el pecado y amar al pecador, porque yo también he sido un pecador. Todos. Nadie puede levantar la mano y yo no, yo nunca. Yo no necesito pedir perdón. Por eso el orgullo, la soberbia, la altivez harán que una persona no pida nunca perdón. Ni a Dios, ni a los demás. Nunca es capaz de decirle a la esposa, al esposo, a los hijos, a los queridos, oye, perdóname por todo lo que te he hecho. Sí, lo hice, ¿y qué? ¿Sabe? Tienes que perdonar. Esa persona está mal, ¿cierto? ¿Qué necesita? De Cristo en su corazón, que sea redarguida. Por eso nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos y decir, bueno, Señor, yo quiero andar en amor. Porque ser cristiano, la mayor manifestación de ser cristiano es andar en amor. Es el perdón. Es cuando logro pedir perdón a Dios, entender mis errores y pedir y cambiar y poder perdonar a otros. Porque cuando perdono a otros, se quita ese peso que me estaba aplastando y hallo descanso en mi corazón y sanidad. Sanidad y descanso. Amén. Tú descansas. ¡Ay, qué alivio! Amén. Tenía un peso terrible en mi vida. Amén. Porque quería era venganza. Y cada vez que esa persona quería, deseaba hasta mal. Pero ahora ya no. No quiere decir que tú andes como perdonaste, andes con esa persona allá como uña y mugre allá. Dios no te está diciendo eso. Te está diciendo es que perdone lo que te hizo, no más. O lo que te está haciendo, o que está haciendo, o todo lo que esté haciendo. Perdónalo. Y si sigue haciéndolo, Señor, ¿qué puedo hacer? Seguir perdonando. Y listo. Ayúdame, porque el único que nos puede ayudar es Dios. Ese amor perfecto que permanezca en nuestras vidas. Nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor perfecto en nosotros nos lleva a perdonar y a andar en amor, porque el que tiene a Cristo y tiene ese amor perfecto y anda en amor, no peca, ya se empieza a apartar del pecado. Por eso una persona a veces dice, es que usted me odia. No, es que usted está en pecado. Si usted quiere que yo ande en sus mismos pecados, está a cada rato invitándome y diciéndome cosas. Un hombre casado, un hombre invitando a una mujer casada a que salga a solas, o una muchacha invitando a un hombre casado. Se fíjese en el casado o en la casada. ¿Dónde está el amor de Dios en esa persona? No está. Andar en amor es decir, yo respeto a los demás, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no voy a andar por allá queriéndome acostar con una y con otra, porque es que las amo a todas. Si usted las ama a todas, y puede que quiere, sí, y me gusta esa casada, también me gustó. Ya.
Esa persona no ha entendido el perfecto amor. Andar en amor es andar en obediencia. El que ama obedece los mandamientos de Dios. ¿En qué consiste el amor? En obedecer los mandamientos de Dios. El que ama obedece fácilmente. Amén. Por eso es fiel a su esposa, es fiel a su esposo. No se pone con esas que voy a amar a todas y voy a desacostarme con todas, a coquetearle a todas o a todos. Ten cuidado con ser demasiado amable. Ser amable es una cosa, pero ser demasiado amable y a coquetería es otra. Y tú puedes empezar a ilusionar a otras, a muchachas. Esa muchacha pensará que es que tú, y la estás ilusionando, ese muchacho cree que, porque tú le estás coqueteando. ¿Ves? Y a veces uno no entiende lo que está haciendo porque cree que ese es amor. Él dice, ten cuidado, ten mucho cuidado con las incorrectas interpretaciones. Deja obrar a Cristo en tu corazón. Humíllate ante el Creador y empieza a imitarlo a Él. Imprégnate del Señor y empieza a ser como Él y andar como Él anduvo. Hoy Dios sencillamente nos está enseñando el perdón. Hoy Dios sencillamente desea. El deseo de Dios es que tú seas libre. Que todos seamos libres. No sé si tienes algo contra alguien. Si tienes alguna cosa contra alguien, alguna queja contra alguien. Es hora de poner eso en las manos de Dios y perdonar. Si hay una herida, Dios te dice, ven, te ayudo para que puedas perdonar. Pero también que no peques más, que tú no sigas en pecado y reconozcas tus maldades, pidas perdón y te apartes. Y seas libre y recibas, o ¿cómo se dice? Empieces a experimentar en tu vida la bendición del perdón divino. Es lo mejor. Mire, es espectacular recibir ese perdón. A mí al principio, cuando yo recibí a Cristo, me decían, no, pero usted todo lo que hizo, usted, pues, ese borracho, vago, todo usted grosero. Al principio lo rechazan a uno mucho, pero Dios no me rechazó. Amén. Él extendió su mano y me dijo, ven, hijo, ven, yo te limpio. Porque alcé mis ojos a Él y lo busqué con todo mi corazón. Le lloraba y les decía, ayúdame, ayúdame. No quiero pecar más, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Duré 9 domingos llorando, suplicándole a Dios que me ayudara. Y ahí fue cuando me hablaron de ir a una iglesia cristiana. Y ahí fue cuando recibí a Cristo en mi corazón. Y ahí fue cuando recibí el perdón de Dios, porque la primera palabra que yo escuché de Dios, ¿sabe cuál fue? Te amo, hijo. No ese rechazo que venía recibiendo, sino te amo, hijo. Yo me desbaraté y lloré y empecé a pedirle perdón a Dios por todo y empecé a pedirle perdón a mi mamá y empecé a apartarme de todas mis maldades, de todo mi pecado. Ese es el proceso de una persona que se convirtió genuinamente. Se llama nuevo nacimiento. Y una persona que se dice cristiana debe experimentar todo esto. Todos debemos pasar por lo mismo, experimentar por lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo y se nota que lo tengo. Si yo hubiera seguido igual, tomando, rumbeando, fornicando, ¿yo cómo puedo decir que tengo a Cristo? Vengándome, ilusionando a otras, engañándolas, siendo infiel. ¿Eso qué es? Coqueteando a las mujeres casadas. ¿Eso qué es? Ese no es una persona que tenga a Cristo. Pero el que tiene a Cristo, lo que hace es transmitir el amor de Dios a los demás.
Algunos lo pueden confundir, este me está como coqueteando, porque uno es amable y sonríe y saluda con amabilidad y sonríe. Entonces piensa que le están coqueteando, pero después cuando conocen bien, ay no, este no me está coqueteando porque no me dice ni linda, ni preciosa, ni me está invitando a salir, ni nada. ¿Y este qué será? Es que es el amor de Dios. Amén, que es amable, pero no, nada más, ¿cierto? Lo que queremos es ganarnos a muchos para Cristo, no para nosotros. Amén. Para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy Dios te dice, si estás viendo esta predicación, a todos los que están ahí conectaditos, a los que están escuchando esta palabra, Dios te dice, necesitas el perdón divino. Lo necesitas urgente, ¿cierto? Hoy es el día. Hoy es un día en el que Dios quiere quebrantar tu corazón. Quiere tomar tu corazón y sanarlo y poner uno nuevo. Uno donde esté ese amor perfecto para que reconozcas, pidas perdón y también puedas perdonar a otros. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de gran bendición para tu vida porque entendimos el perdón divino. Amén. Lo entendimos perfectamente. Gracias, Señor, por perdonarme y ayúdame a perdonar como tú lo has hecho conmigo. Gracias, mi Señor. Eso es lo que Dios quería para nosotros en esta mañana. Así que los invito a todos los que nos están viendo a que cerremos nuestros ojos y oremos y nos arrepintamos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por la palabra que nos has transmitido en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en nuestros corazones. Te pido, Señor, que examines mi vida. Examínala, oh Dios, porque tal vez yo piense, crea que no tengo rencor en mi corazón, odio, que estoy bien, pero resulta que no. Tú sí sabes. Examíname, por favor, Señor, y conoce mi corazón, y pruébame, y ve si hay perversidad todavía en mi vida, Señor, y llévame por el camino correcto. Te lo pido, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libérame de esta falta de perdón en mi alma, en mi corazón. Sana mis heridas, Señor Jesucristo. Te lo pido hoy con todo mi ser. Ayúdame a reconocer mis maldades y también ayúdame a perdonar a aquellos que me han hecho mal, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Por eso los que están así, repitan conmigo, los que están creyendo, repitan conmigo, Señor Jesucristo, hoy reconozco que he sido un pecador. Hoy reconozco mis fallas y las que no, te pido que me muestres, que me ayudes, mi Señor Jesucristo, para que yo pueda cambiar. Te entrego mi corazón, Señor Jesucristo, para que en él obres y pueda yo reconocer y apartarme de mis pecados. Por eso hoy te pido perdón. Perdóname, Dios, perdóname por haberte fallado, porque contra ti es que pequé. Perdóname por haber fornicado, mentido, por haber sentido envidia, por haber odiado, por haber, me han dicho cuántas cosas. Oh Dios, perdóname y lléname de tu perdón, Señor. Porque tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpiame, mi Señor Jesucristo, de todo pecado y ayúdame a perdonarme también a mí mismo, como tú lo has hecho, Señor. Jesucristo en la cruz del Calvario. Reconozco lo que has hecho en la cruz. Lo entiendo tu perdón. Yo hoy lo recibo. Levanten las manos todos y reciban el perdón divino. Perdónate. Yo te perdono. Y Dios te dice, perdónate también tú mismo. No dejes que el diablo te condene, ni que nadie te condene. Porque yo te perdono, dice el Señor, porque veo un arrepentimiento genuino, porque veo que has reconocido
el pecado que había en ti, que no le echas la culpa a nadie, sino que reconoces que fuiste tú. Así que recibe mi perdón, te dice el Señor, recibe paz en tu corazón y recibe felicidad, porque el que recibe perdón de Dios siente mucha felicidad. Recibe esa felicidad, experimente esa felicidad y esa paz en tu corazón. Pero también, di conmigo, ayúdame a perdonar a aquellos que me han hecho mal, Señor. Perdóname, Señor. Perdónalos. O ayúdame, Señor, a perdonarlos. Que si siguen así, a pesar de que yo les he hablado, siguen y siguen haciendo mal, yo te pido, Señor, que me ayudes a poderlos perdonar siempre. Que nunca, nunca el rencor domine mi vida. Por eso te pido, Señor, que salga de mi corazón todo rencor, todo odio, en el nombre de Cristo Jesús, porque ahora soy tuyo, soy tuya. Mi vida, mi corazón te pertenecen. Soy tuyo, Señor. Y si soy tuyo, hay luz, hay amor, no hay odio. El que odia está en tinieblas, el que ama está en luz. Por eso hoy entro en la luz. Ya no hay tinieblas en mí. Gracias, Señor, porque he decidido con todo mi corazón perdonar, pero clamándote a ti por ayuda, que me enseñes y que me ayudes a hacerlo siempre de aquí en adelante y nunca más volver a permitir el rencor ni el odio en mi corazón. Gracias, mi Señor, porque hoy en mi vida hay perdón para todos. Como tú me perdonaste, yo los perdono en Cristo Jesús. Amén y amén.